Bueno, buenos días para todos. Como decía Elías, hace un mes no estábamos por acá, pero estábamos en la iglesia, que es importante. Pasaron muchas cosas lindas en este mes, hemos disfrutado del tiempo allá en el Alfa y unos cuantos pasaron por el Alfa en este mes, en este enero. De Ituzaingó pasaron cerca de 60 personas, así que fue un precioso tiempo, un lindo tiempo, y unos cuantos que fueron a servir por primera vez, como Juanita, está por ahí, José también, que andaba haciendo de sereno en 3 campamentos. Bueno, otros que ya estuvieron antes, como Estela, Sofi, Nati, Debo. Bueno, Nati estuvo por primera vez en la cocina, así que si nos falta gente para la cocina en el retiro de iglesia, ya podemos a Natacha ahí que puede estar en... No, dice, bueno, presenta la renuncia. Pero la verdad que fue un tiempo muy lindo, precioso. No saqué las cuentas todavía de cuánta gente pasó, tenemos las listas de todos los que pasaron por el Alfa, pero anduvimos alrededor de las 1000 personas, seguramente, o más. El campamento más chico fue de 150 personas, o alguna más, porque siempre se nos escapaba alguno, y el más grande casi de 200. Así que, y fueron 7 campamentos, podemos sacar las cuentas fácilmente. O sea, digo cerca de 1000 personas porque unos cuantos repetimos bastante durante todo el mes. Pero fue un tiempo, como siempre, ¿no?, en los campamentos, muy especial y este año muy particular, donde pudimos volver a tener campamentos casi que normales, como desde el 2020 no podíamos tener, pero fue lindo, de vez tras vez, se iba un ómnibus, volvía otro, y se repetían algunos sentimientos. Los que iban se iban con toda la tristeza y los que llegaban con toda la alegría. Y uno que estaba en el medio ahí, abrazando a uno y recibiendo a otros, hasta que llegó el último campamento y bueno, y tocó volver para todos. Pero la verdad que Dios ha sido bueno, nos cuidó. Yo le decía a Anita, es el primer verano que no tengo que viajar a la emergencia de La Paloma con nadie. Gracias a Dios, porque siempre nos pasó, por alguna razón, por otra, desde alguien que se llevó como 14 puntos en una pierna hasta simplemente una insolación o cosas así. Pero este verano, todas cositas leves, nada de qué preocuparse. Y bueno, el Señor fue bueno en eso también. En la playa, con tanta gente, bueno, nunca hubo problemas. Y bueno, eso también es parte de darle gracias a Dios por su cuidado, por la bendición que Él nos da de poder tener estas cosas. Y como les decía ayer a los jóvenes, es nuestro campamento, es de nosotros. O sea, la iglesia tiene un campamento que se llama Alfa y no es de alguien más, es de nosotros. Entonces por eso es bueno invertir ahí, es bueno trabajar ahí, servir ahí. Cuando se hacen las jornadas de trabajo, de limpieza, estar en ese lugar, porque es nuestro, no es de nadie más. Y por eso lo disfrutamos tanto, por eso es de tanta bendición también. Y bueno, podrían preguntarle después a algún otro cómo le fue con sus experiencias. Ayer nos contaban alguna cosita, hoy José decía que ya el año que viene, desde el primer campamento está ahí el firme, y si está para servir buenísimo, y si no se queda en la carpa, pero va a estar ahí. Y eso es bueno, porque el Señor nos hace apropiarnos de ese lugar y amarlo también. Porque nosotros pensamos que vamos a servir, o en realidad vamos a servir, nosotros lo pensamos, pero recibimos mucho más del Señor. Y también hemos hablado en esta semana, a veces parece que la iglesia se ve afectada o se resiente en alguna manera porque unos cuantos no estamos. Pero es un tiempo de inversión para la iglesia del Uruguay, no solamente para Ituzaingó. Entonces, pensemos en la visión que nosotros tenemos como iglesia en el Uruguay. ¿Cuántas personas que conocemos, que no solamente de Montevideo, del interior, cuántas amistades se han afianzado en los campamentos, cuántas buenas decisiones se han tomado en los campamentos? Unos cuantos de los que estamos acá, Dios nos transformó en un campamento y nos llamó nuevamente. Algunos que estaban apartados volvieron al Señor, otros que no conocían a Cristo recibieron a Jesús en un campamento. Y bueno, el Señor hace cosas preciosas en ese lugar, así que sigamos orando y bueno, que Dios siga obrando en el corazón de todos los que pasamos por ahí en estos meses que quedan. Y así también sigue la obra, porque a partir de mañana se comienza a viajar ahora para el otro lado, a Colonia, y se vienen las campañas evangelísticas. Entonces, vine hoy, pero la próxima vez que me van a ver va a ser en el retiro de iglesia, porque nos vamos a las campañas también, a seguir predicando el evangelio por allá. Entonces, es lo que les decía hace un rato. A veces se resiente un poco la iglesia porque unos cuantos no estamos, pero estamos invirtiendo en la obra nacional, a nivel del Uruguay entero. Y siempre vamos en representación de la iglesia es la que va. Y sería buenísimo que algunos más también se sumaran a las campañas. Algunos ya han estado, Anderson, Ximena, Estela, Débora,
No sé si alguien más que haya participado en las campañas. Bueno, Enrique sí, Pablo también. Pero es un lindo tiempo donde podemos invertir en predicar el Evangelio, el anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y esta primera campaña es bastante particular porque se va a dar en la ciudad de Colonia. En Colonia hay 2 iglesias que están a menos de 2 cuadras una de la otra. Pero la condición para la carpa era que las 2 iglesias trabajaran juntas para llevar la campaña evangelística así. Entonces están trabajando las 2 iglesias y también es un motivo para poder lograr la unidad así también y que los hermanos trabajen juntos. Y es la primera vez que se hace allá, así que va a ser un lindo tiempo. En la ciudad de Colonia, que bueno, todos, por lo menos casi todos, creo que conocemos bien cómo es Colonia. Así que oremos por eso, oremos por los viajes también y todos los traslados que hay que hacer. Y que el Señor vaya abriendo puertas y sorprendiéndonos. Creemos que el Evangelio tiene poder, ¿verdad? Tiene poder para salvación a todo aquel que cree. Y si no, no existiría la iglesia. Y por eso le damos gracias a Dios por estas cosas. Gracias por haber estado orando por nosotros, porque sabemos que muchos estábamos allá trabajando, pero tal vez aún más estaban acá en Montevideo y en otras ciudades trabajando para mandar a la gente y para hacer otras cosas que nosotros desde el campamento no podíamos hacer. Y sobre todo aquellos que oraban fielmente por el cuidado, por las personas, por los mensajes. Así que gracias por eso y gracias por el apoyo de la iglesia también, porque esto no es el trabajo de 2 o 3, es el trabajo de la iglesia. Y la iglesia entera se moviliza y trabaja así. Así que les animamos ahora a poder sumarse tal vez a alguna de las campañas, orar por ellas o por lo menos interesarnos. Se van a transmitir seguro todas las charlas, pero la campaña evangelística es mucho más que una predicación de la noche. Durante todo el día se trabaja, se arranca con un devocional, con todo el equipo, después se sale a repartir invitaciones, a predicar, se hace una actividad evangelística con niños y adolescentes, después en la noche la reunión central para toda la familia y el fin de semana siempre se trata de hacer algo para los jóvenes, enfocado a la juventud de la ciudad. Así que es bastante la tarea que hay para hacer allí, pero estemos orando por todas estas cosas. Hay muchísimas cosas más que podíamos charlar, comentar y bueno, compartir, que son de bendición. Pero no es el tema ahora, si no nos vamos a ir. Voy a dedicar todo el tiempo a hablar de cosas que pasaron por el Alfa y de que pueden suceder más adelante. Vamos a Romanos. Como nos adelantaba Elías hoy, estamos estudiando este libro hace unos meses. A veces de manera un poco intermitente, porque tenemos visitas o porque se tocan otros temas que también son importantes y el Señor nos habla a través de ellos. Pero hoy vamos a volver al capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5, desde el versículo 12 hasta el final. Antes de leer todo el pasaje, no vamos a hacer un análisis exegético de todas las palabras que aparecen acá, porque nos daría solamente con las primeras palabras que aparecen en el versículo 12, tendríamos toda la predicación este domingo. Tampoco vamos a hacer un análisis de cada una de las doctrinas que aparecen en estos versículos, sino que vamos a sacar un concepto general y vamos a estudiar las comparaciones que aparecen acá, entre Adán y Cristo, entre el pecado y la justicia, entre la muerte y la vida. ¿Y cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros pensando específicamente en el contexto y no deteniéndonos específicamente en cada versículo o en cada palabra? Porque sería un estudio muy interesante que nos llevaría tiempo, que sería muy rico hacerlo, pero que no lo vamos a hacer en esta mañana. Así que vamos a tratar de entender bien el contexto y cuál es el mensaje de estos versículos que tenemos acá. Capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que,
Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Este pasaje es un pasaje muy interesante, muy profundo, que tiene muchos conceptos que podríamos analizar y nos llevaría un estudio muy rico en cuanto a lo que Dios tiene para enseñarnos en este momento. Arranca el versículo 12 con un conector, dice, por tanto, o sea que viene conectando lo anterior, pero yo creo que no solamente conecta lo anterior que viene en el capítulo 5, sino lo que aparece en el capítulo 3 de Romanos, desde el versículo 19 hasta el versículo 23, que habla acerca de la culpabilidad de todos los hombres. Dice, pero sabemos en el versículo 19 del capítulo 3, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y vamos al capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En los versículos que están en el medio, entre estos dos pasajes, aparece la razón de la justificación y cómo el Señor Jesucristo nos puede justificar por medio de su sangre. Pero acá retoma el concepto del pecado y cómo entró en el mundo por un solo hombre. Hay algunas cosas que tenemos que separar. Acá habla del pecado y los pecadores. Y cuando hablamos, o cuando la Biblia se refiere en este contexto del pecado, está hablando acerca de la condición natural de pecadores que nosotros tenemos. El pecado es la naturaleza pecaminosa que cada persona, cuando nace, adquiere por herencia de sus padres. Los pecadores son aquellos que practican el pecado, que sin conocer la verdad, o a veces lastimosamente conociendo la verdad, viven practicando el pecado y a ellos se les llaman los pecadores. Ahora, la Biblia nos enseña que el pecado entró por un hombre al mundo. Y así cuando entró el pecado, entró la muerte, por cuanto todos pecaron. Cuando Adán pecó, automáticamente murió. Y volvemos al concepto de muerte. La muerte es la separación de la divinidad, la separación de lo santo, la separación de Dios. Cuando Adán peca, se rompe una comunión preciosa, perfecta que había con el Padre. Esa estructura que Dios había armado para que el hombre tuviera relación con Él se ve afectada, cortada por el pecado del hombre, por el pecado de Adán. Y ahora es interesante que dice por el hombre, por Adán. Y más adelante dice que todos los demás no pecaron a la manera que pecó Adán. Desde Adán hasta Moisés. Todos ellos no pecaron de la manera que Adán pecó. Ahora, ¿por qué hace una comparación o una distinción entre el pecado de Adán y el pecado de las demás personas? Bueno, cuando Adán pecó, ¿había alguna ley? ¿Sí o no? Está dividida la opinión, ¿no? Había una ley. ¿Cuál era? De este árbol no comerás. Y era una ley. Y Adán transgredió la ley. Pecó deliberadamente transgrediendo la ley de Dios. Ahora, desde Adán hasta Moisés, ¿hay ley? No hay ley escrita. No hay un mandato de Dios, no hay una ley revelada por parte de Dios. Por eso es que todos los que pecaron entre Adán y Moisés no pecaron a la manera que pecó Adán. Porque Adán fue deliberadamente en contra de un mandato directo de Dios. No comerás, y Adán comió. Por eso dice que el pecado entró por medio de Adán, porque él es el que desobedeció deliberadamente. Eva fue engañada, Adán no.
y el pecado entró por él. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, reinó la muerte. Entonces, ¿qué pasa con la consecuencia del pecado en la vida de las personas? El pecado en sí mismo trae consigo condenación. El pecado trae como efecto y como resultado en cada uno de nosotros la muerte espiritual, pero también la muerte física. Estamos estudiando el libro de Génesis los miércoles y vemos allí en el capítulo 5 que es el reinado de la muerte. Nace una persona, cría hijos y muere. Nace, cría hijos y muere. Levanta una familia y muere. Y siempre termina. Y vivió tantos años y murió. Y no había ley, pero había pecado. No conocer la ley no nos deja de lado de los efectos y las consecuencias del pecado en nuestra vida. Entonces, la consecuencia que Adán tuvo sí fue severa y afectó a toda la humanidad, al mundo entero. Pero la consecuencia del pecado de todos sus hijos los llevaron a la muerte. Por herencia nosotros heredamos una naturaleza de Adán. Pero qué lindo es que el Señor pensó en un postrer Adán, en un segundo Adán. El primer Adán desobedeció y trajo maldición. El segundo Adán obedeció y por la obediencia del segundo Adán trajo la bendición a todas las naciones. Por la desobediencia del primer Adán, los muchos fueron condenados y fueron llevados a la condenación eterna. Pero por la obediencia del segundo Adán, esto es Cristo, muchos serán reconciliados con Dios y heredarán una nueva naturaleza, una nueva condición, la condición de hijos de Dios. Con un nuevo espíritu, con un nuevo corazón, que Dios transforma porque nos transfiere de su preciosa divinidad a nosotros. Y cuando hablo de transferencia de esa divinidad, no estoy hablando de las cualidades de la divinidad, sino del propio Espíritu Santo que vive, que habita y que convive en la vida de cada uno de nosotros. Ahora pensemos algunas cositas de estos pasajes. El versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, ¿qué? ¿Estas personas no fueron culpables de pecado? ¿Los que estuvieron en la torre de Babel no fueron culpables de pecado? En la época de Noé, el deseo del corazón del hombre era de continuo hacer solamente el mal, dice Génesis 6. ¿Y ellos no eran culpables de pecado? Esta palabra, inculpar, significa literalmente imputar una causa. Donde no hay ley no se puede imputar directamente una causa, pero eso no significa que el pecado no traiga las consecuencias que trae en él. Ahora, hermanos, trayendo todas estas cosas un poquito a nosotros. Nosotros podemos pecar delante de Dios de diferentes maneras, por comisión o por omisión. El pecado por comisión es el pecado deliberado, conociendo la ley, conociendo el carácter de Dios, conociendo el mandato de Dios, y aún así digo, no me importa, quiero pecar. Eso es el pecado por comisión. Yo sé que no debo mentir, pero para zafar de alguna circunstancia miento para poder quedar bien. Eso es un pecado por comisión. Ahora, el pecado por omisión es aquel que nosotros hacemos y podemos decir sin darnos cuenta. No sabíamos que algunas prácticas son pecaminosas y las hacemos igual, entonces ese pecado es por omisión. La consecuencia del pecado es igual en la vida de nosotros. Puede ser que pequemos por comisión o por omisión, pero aún así el pecado sigue teniendo consecuencias en nuestra vida. Y el pecado siempre trae una paga. El versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés. Por lo tanto, la muerte ha reinado por consecuencias del pecado. El primer pecado dio como resultado una ruina moral de la raza humana. El resultado del primer pecado fue la ruina moral de cada uno de nosotros. En Adán todos pecamos, ¿sabemos? Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio y le hablamos a una persona acerca de su condición de pecadora, no le decimos que es pecadora porque comete pecados. En realidad, una persona es pecadora o peca porque es pecadora. Su condición y mi condición natural, lamentablemente, desde Adán en adelante, es de una naturaleza caída, una degradación moral que en toda nuestra sociedad es evidente y en la vida de nosotros también. Que lamentablemente puede ser alimentada si nosotros empezamos a tener prácticas que en realidad, en vez de alimentar lo espiritual, alimenten lo carnal. Y cuando
la Biblia dice que desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, está hablando acerca de la consecuencia de habernos alejado de Dios. ¿Qué quiere Dios de su iglesia? ¿Cuál es el gran objetivo de la iglesia? ¿Para qué está la iglesia en este mundo? Tal vez suena un poco fuerte, pero la iglesia no está en este mundo para venir a cantar 3 canciones y levantar las manos y decir gloria a Dios. Eso no está mal, es precioso y lo disfrutamos, pero eso no es la gran comisión. Ese no es el gran objetivo de la iglesia. ¿Para qué estás en el mundo? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor te tiene todavía en este lugar? O cambia la pregunta, ¿cuál es la razón por la cual llegaste este domingo? Para dar a conocer a Cristo. El Señor, en su divino conocimiento previo, anticipado de nuestras decisiones y acciones y de la fragilidad que tenemos como personas, ha elaborado un plan perfecto y lo ha colocado en las manos de débiles y frágiles personas como nosotros, en las cuales reina el pecado muchas veces, en las cuales muchas veces sale a la luz y aflora la vieja naturaleza, pero aún así nos ha encargado la maravillosa y preciosa tarea de la reconciliación, porque Adán tuvo que reconciliarse con Dios por los méritos de Jesucristo. No nos olvidemos que la salvación ha sido y será siempre por gracia mediante la fe. Adán fue salvo por gracia mediante la fe, Noé fue salvo por gracia mediante la fe, y cada uno de nosotros somos salvos o seremos salvos por gracia mediante la fe. Ahora, hay un gran objetivo, y pensémoslo acá en el centro. Este gran objetivo es la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿sí? Pero antes bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Es la gran tarea, la gran comisión, el gran mensaje y mandato que Dios tiene para su iglesia, para vos y para mí. La pregunta que surge de todo esto es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos adelante? Bueno, puedo pensar y preguntarme a mí mismo, en mi vida, ¿está reinando el pecado o está reinando el Señor? Es el primer paso. Porque si de Adán hasta Moisés reinó la muerte, solamente por una sola generación, por los hijos de Set, así alababan a Dios, dice Génesis. Y en nuestra vida, ¿qué es lo que aflora? ¿Qué es el primer deseo que sale de mi corazón cuando tengo que elegir entre lo santo y lo puro y lo que el mundo ofrece? Entre estar en comunión y en santidad con hermanos y otra cosa que el mundo me da. Si empiezo a invertir los valores, empieza a aflorar la carne. Y empiezo a dejar un poco de lado esta gran comisión que está en el centro de nuestras vidas. En segundo lugar, primero apunta al corazón. Apunta a mi intimidad, apunta a mi relación con Él. Apunta a que la muerte que el pecado produce en mi vida sea transformada en vida eterna, gloriosa por medio de Jesucristo. Y eso se alimenta espiritualmente por la gracia de Dios y en comunión con Él. Pero además, eso produce que nos movilicemos. Como iglesia, Dios quiere una iglesia que produzca. A ver, Dios no quiere que la iglesia esté cómoda. Si me hago entender con esto. Dios no nos llamó a estar cómodos. Dios nos llamó a dar fruto. Y para dar fruto hay que trabajar. Y para dar fruto hay que servir. Y para dar fruto hay que esforzarse. No voy a tener fruto simplemente mirando la tele sentado en un sillón. No voy a tener frutos así. Dios nos llama a la iglesia a que esté cómoda, a simplemente tener un buen trabajo para poder tener dinero y estar en una comodidad aparente donde no necesito más nada. Dios no nos llama a hacer dinero, si ese dinero es solamente para nuestros propios gustos y deleites. Muchas veces el Señor le ha provisto de un montón de dinero a hermanos que lo utilizan para la gloria de Dios, y eso también es productivo. Pero Dios quiere que seamos fructíferos. Dios quiere que seas fructífero, ¿sabes? ¿Estás produciendo frutos? En este gran llamado de la gran comisión, donde Dios te llama a ser discípulos, ¿estás produciendo frutos? ¿Frutos donde se evidencie el arrepentimiento en tu vida? A ver, Dios te llamó a la gran comisión. Y para ser discípulos hay que predicar el Evangelio. ¿Cuánto hace que no le hablamos a otra persona de Cristo? Cuando estás junto con otras personas que no son de la iglesia, que no son creyentes, ¿qué es lo primero que ven en ti? ¿Sos uno más?
¿O el Señor está viendo una iglesia que produce, una iglesia fructífera? El Señor nos ha llamado a ser fructíferos y para eso tenés que predicar y para eso también tenés que discipular. ¿Sabes que esas son dos áreas esenciales en la vida de una iglesia? La predicación del Evangelio y el discipulado. Si la iglesia se sostuviera por dos columnas, estas serían las dos columnas, evangelismo y discipulado. Y no es tarea de dos o tres, es tarea de la iglesia. Y yo sé que la palabra discipulado suena como algo muy inalcanzable para algunos. Pero el discipulado no consta simplemente de llamar a alguien a tu casa para llenar un librito y completar un curso. El discipulado es hacer personas que sigan a Cristo, no que nos sigan a nosotros, que sigan a Cristo. Y estamos empezando el segundo mes del año. Y tal vez sería bueno que cada uno de nosotros podamos desafiarnos. Desafiarnos a que realmente Cristo reine en nuestra vida. Y si Cristo reina en nuestra vida, eso va a producir que nosotros seamos fructíferos. Hay muchas cosas a las que tenemos que atender. De nuestro trabajo, los que estudian en el estudio, muchas cosas que tenemos que hacer. Pero la gran comisión es la gran responsabilidad, es el gran mandato, que muchas veces se transforma en la gran omisión en vez de la gran comisión. ¿Por qué no tomás como desafío discipular a una persona durante este año? Y que alguien te discipule. Que podamos tener grupos de discipulado. Porque este es el gran mandato, lo central en nuestra vida. Ahora, ¿el cómo? Evangelizando. Teniendo reuniones, sí, evangelísticas, actividades evangelísticas. Llamando personas y teniendo discipulados creativos, que puede ser en una casa, en una plaza, en la iglesia, en diferentes lugares. Pero discipular al fin. El discipulado es la tarea esencial, es una tarea esencial en la iglesia. Así que, hermanos, si queremos que nuestra iglesia crezca, tenemos que discipular. Y algunos dicen, bueno, pero yo no tengo herramientas para hacerlo. Bueno, sumate a un grupo y entre 2 o 3, discipúlense mutuamente. Pidan ayuda a alguien más. Tenemos las herramientas para hacerlo, pero es la responsabilidad de cada miembro, de cada uno de nosotros, edificarnos mutuamente. La edificación es mutua. Yo necesito la edificación de ustedes y ustedes también la mía, y mutuamente nos vamos fortaleciendo. Porque no puede reinar la muerte en nosotros, no puede reinar el pecado. Porque Cristo ya nos hizo libres, nos libró del poder del pecado y el nuevo Adán, Jesucristo, es el que vive en nosotros. Por lo tanto, Él quiere que nosotros produzcamos estos frutos dignos de arrepentimiento, pero de vida eterna, de vida eterna. Tal vez para que esto que pasó entre las generaciones, entre Adán y Moisés, no pase en nuestra generación, tenemos que involucrarnos un poco más en las actividades. Involucrarnos en la reunión de oración. ¿Qué es un sacrificio? Sí, claro, cortar la rutina de la semana a las 7 de la tarde los miércoles, y sí. Y más en invierno, cuando está tan lindo para quedarnos en casa, calentitos. O ahora en verano, que a las 7 está precioso para ir a tomar mate en la Rambla. Y nunca falta un amigo, una amiga o alguien que te invite a estar en su casa. Pero, ¿creemos que la oración tiene poder? Y no va a faltar uno que me diga, bueno, puedo orar en mi casa. Voy al libro de los Hechos y yo veo la iglesia junta, unida en oración, y Dios producía milagros. Y Dios hacía que la iglesia se expandiera. Cuando los hermanos se juntaban y buscaban a Dios en unidad y en oración. ¿Queremos que realmente el Espíritu Santo gobierne absolutamente cada área de nuestra vida? Bueno, necesitamos juntarnos a orar. Necesitamos juntarnos a estudiar la Biblia. Y si no nos ponemos a profundizar en los elementos más esenciales de nuestra vida, lo que va a pasar es lo que pasó entre Adán y Moisés. Reinará solamente aquello que no produce nada, aquello que es inerte e inútil. Podemos tener muchas cosas en este mundo, pero si no producen frutos para la eternidad, es solamente algo inútil, inerte en el carácter espiritual. ¿Qué esperamos de Dios? ¿Qué esperamos de Dios para este año? Capaz que estas preguntas no las hacemos frecuentemente, ¿no? Pero ¿qué esperás del Señor en este año? Y esta segunda pregunta capaz es más difícil. ¿Qué espera el Señor de ti este año? Bueno, en primer lugar, que seamos santos. Lo primero. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. En segundo lugar, que seamos fructíferos. Que podamos llevar fruto que realmente sea de alabanza, de gloria a Él, que bendiga el nombre de Cristo, que bendiga a la iglesia y que nos haga prosperar en el sentido espiritual. ¿Y por qué no en el material también? El Señor bendice cuando la iglesia obedece. El Señor bendice una iglesia que se compromete.
pero es la actividad propia de cada miembro la que hace que la iglesia vaya creciendo. Cada uno. Yo no puedo hacer la tarea que vos necesitas hacer en tu área de trabajo, en tu círculo más cercano. El Señor quiere que así lo hagamos. Ahora, la transgresión es, en una expresión sencilla, es pasarse de la raya. Eso es transgredir. Hay un límite y nosotros nos pasamos de la raya. Pasarse de la raya es transgredir. Y muchas veces nosotros nos pasamos de la raya en cosas que son permisibles, pero que terminan ocupando un lugar que lo santo debería ocupar. La Biblia dice que la transgresión de los que vinieron después de Adán no fue del carácter de la de Adán. Y sí, porque a veces no hay cosas que no son totalmente claras en la Biblia. Y sabemos que en la Biblia hay algunos grises, ¿verdad? Hay algunas cosas que no la tenemos del todo clara, que podemos estar un poco más de acuerdo o en desacuerdo con otras personas, y son las áreas grises en la vida. Pero hay un límite, y cuando pasamos ese límite nos pasamos de la raya. Y a veces pasa que vivimos más del otro lado de la raya que de este. Y venimos y tenemos una fachada preciosa. Pero el Señor nos exhorta a que nuestra vida de intimidad con Él sea tan profunda que no deseemos ni acercarnos a ese límite, sino que vivamos y disfrutemos tanto de estar en comunión con Él por la gracia de este nuevo hombre Jesucristo. Tenemos en este contexto, en este pasaje, comparaciones. Adán y Cristo. El pecado y la justicia de Dios. La desobediencia y la desobediencia. Pero aparece un concepto que no tiene comparación. No hay comparación y marca la diferencia. En el versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Y a qué se puede contrastar la gracia de Dios? ¿Con qué se contrasta? Es que la gracia marca la diferencia. Es que la gracia es la que perfecciona a su iglesia. Es que la gracia de Dios es la que nos ha alcanzado. La gracia de Dios no tiene una comparación que la haga menguar o que la haga ser más rica. La gracia de Dios hace la diferencia en nuestra vida. ¿Somos salvos? Por gracia. ¿Servimos al Señor? Por gracia. ¿Tenemos un trabajo? Por la gracia de Dios. ¿Una familia? Por la gracia de Dios. ¿Estamos disfrutando de las bendiciones de tener una familia? ¿O estamos disfrutando de la soltería, que también es algo que se disfruta? Por la gracia de Dios. Voy a hacer un paréntesis, ¿no? Ahora que hablé de la soltería. A veces parece que el objetivo de la vida de una persona es casarse. Y si no se casa, está incompleto. Yo eso no lo encuentro en la Biblia. Yo encuentro que el apóstol Pablo pone a un nivel de tan sagrada y venerada autoridad a una persona soltera como una casada. Él dice, el que no se casa, quédese como yo, que tengo toda la libertad para predicar, para ir para un lado, para el otro, para llevar y preocuparme únicamente y enteramente por el mensaje de Dios. Y Dios te puede llamar a la soltería. Y Dios te puede llamar a estar soltero. Y aún así te va a utilizar con poder para su gloria. O Dios te puede llamar estando casado, y aún así te va a utilizar y va a fortalecer tus vínculos para que le glorifiques. Parece que esto capaz es una autoevaluación de nosotros. Solamente los lugares de liderazgo o de autoridad son para personas que son casadas. Y el Señor puso un apóstol Pablo, que no sabemos si era soltero o era viudo. Él fue parte del Sanedrín, así que suponemos que era casado, porque si no, no podía haber sido parte de ese núcleo. Pero quedó viudo, y en esa soltería él fue el gran apóstol a los gentiles. El Señor puede llamar a las personas a la soltería, y la soltería no es algo que se sufre, es algo que se puede disfrutar. Si el Señor nos llama a eso, disfrutémoslo y demos de lo mejor de nosotros para que la gracia de Dios sea manifiesta y de esa manera podamos glorificar el nombre de Cristo. Hace un par de semanas leí un artículo de una mujer que hacía 18 años estaba viuda y ella decía, estuvo 18 años casada y hacía 25 años estaba viuda. Y ella cuando quedó viuda decía, bueno Señor, yo espero que vos me des un esposo nuevamente, porque tengo hijos adolescentes, porque tengo alguno que es un niño, y necesito a alguien que me ayude con todo esto porque sola no puedo. Y ella sentía que en realidad estaba como incompleta porque le faltaba alguien más.
Pero Dios no crea personas incompletas. Dios no te creó incompleto. No crea personas incompletas. Sí crea personas complementarias, pero no incompletas. Yo no estaba incompleto antes de casarme, pero el Señor me complementó de una manera preciosa con la esposa que me dio. Dios hace las cosas perfectas y cuando Dios llama a alguien en la soltería, lo hace para la gloria de su nombre y para que todo el tiempo de su vida esté preocupada por agradar al Señor. Los casados sabemos que tenemos que agradar a nuestro cónyuge y hacer muchas cosas simplemente a veces para agradarlos a ellos. Y eso no es pecado porque la Biblia dice que debemos hacerlo así. Pero el soltero tiene toda la bendición y toda la libertad y todo el tiempo para alabar a Dios, bendecir a Dios y preocuparse única y enteramente por agradar el nombre de Cristo. El Señor llama a una iglesia que sea fructífera. ¿Te llamó estando soltero? Disfrutá de esa soltería. Y si te permite el Señor casarte, hacelo, porque es una bendición. Y si no te permite casarte, bueno, disfrutá de lo que el Señor tiene para ti, porque Él puede llamarte a la bendición de otras personas en esa condición también. Y eso es algo que la iglesia debe valorar y estimar. A veces hay preguntas que ya no se tienen que hacer. Cuando estás soltero, todos te preguntan cuándo te vas a casar. Y a veces es como una gotera continua, ¿verdad? Cansan. Y sí, nos reímos porque es cierto, cansa. Y ya es algo que decimos, otra vez, ¿por qué no te preocupás un poco por tu vida y déjame disfrutar de la mía? Y cuando te casás, ¿qué es lo primero que te preguntan? ¿Verdad, Lía? Y cuando tenés el primero, y así seguimos. Si no podemos vivir agradando a las personas, tratando de cumplir los placeres de los demás. El Señor nos llamó a glorificarle a Él. Y puede ser que nos casemos y tengamos hijos y sea una bendición, o que nos casemos y no vengan los hijos, y también será una bendición porque el Señor así lo ha querido. Entonces, hermanos, preocupémonos por ser fructíferos, por bendecir el nombre de Dios y que realmente demos fruto de alabanza a su nombre. Pero en medio de todo esto tiene que haber un sentir de agradar y bendecir el nombre de Dios. Y a mí me encanta porque el Señor nunca hace las cosas a la ligera. Él planifica. Y hay una planificación estratégica en cada una de las cosas que Él hace. Hay una planificación estratégica en el llamado de cada uno de nosotros. Pero nosotros tendremos que imitar la planificación de Dios muchas veces, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, el Señor hizo todas las cosas en un solo día. Sí, claro que sí, pero Él es el todopoderoso, el soberano Señor que tiene la capacidad de pensar y organizar todas las cosas en un instante. Yo necesito más tiempo. Y para a veces ser fructíferos y bendecir el nombre de Dios necesitamos planificarlo. Planifiquemos nuestro año y nuestra vida para darle gloria a Dios. ¿Cuántas veces nos empujaban la gente a tener hijos nosotros? Decíamos, para un poquito, estamos haciendo otras cosas que son importantes también. Y eso también el Señor lo bendice. Hermanos, Dios quiere una iglesia que sea fructífera. Desde el lugar en el que estás, en la posición en la cual el Señor te ha colocado, con los dones y talentos, con tu casamiento, con tu matrimonio, con tu soltería, el Señor quiere bendecirte y bendecir a la iglesia. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Y eso muchas veces implica renuncia. Implica renunciar. Un sábado a las 11 de la noche, como estábamos ayer, me encantaría estar en mi casa comiéndome un asado, pero me perdía la bendición de estar con todos los jóvenes y disfrutar de algo que fue precioso ayer. Estudiamos la carta de Judas, toda la carta, y estuvimos 2 horas estudiándola entre nosotros. Llegó un momento que dijimos, bueno, vamos a terminar porque si no, si nos va a hacer la reunión de mañana. Pero fue una bendición preciosa y para eso hay que renunciar a otras cosas. ¿Por qué? Porque lo importante es lo eterno. Y si no tenemos esto en mente, si no nos damos cuenta que lo importante realmente es lo eterno, vamos a gastar nuestra vida en vanidades. Y sí, nos encanta, a mí me encanta comer asado. Si tuviera que elegir una sola comida para comer toda mi vida, sería esa. Y prender un fuego es una satisfacción tremenda. Y más un viernes de noche, un sábado de noche, cuando... No, pero hay prioridades y estar acá es la prioridad y es la bendición porque el Señor está presente. O dormir un poco más el domingo, decir, ¿por qué tenemos que ir a las 10 de la mañana? Bueno, conozco una iglesia que tiene la reunión a las 8:30 de la mañana. Suerte con eso, le digo. Pero es una bendición priorizar lo santo, priorizar las cosas que realmente son de bendición. ¿Te bendice estar con los hermanos? Bueno, si no te bendice estar con los hermanos, seguramente hay algunas cosas que ajustar, pero nadie lo va a solucionar sino vos primero. Entonces, si elegimos estar con otras personas antes de estar con los hermanos, es porque hay algo que tenemos que ajustar. Necesitamos de la comunión, necesitamos de los hermanos. Yo los necesito, hermanos. No podemos vivir solos. No podemos vivir una vida separada de la iglesia de Dios. No podemos tener una vida
paralela a lo que es santo, puro, a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Si pensamos así, estamos arrancando todo el Nuevo Testamento de la Biblia. Porque desde el principio siempre hubo un grupo. Cuando se derramó el Espíritu había hermanos juntos. Cuando la iglesia creció era la iglesia la que predicaba. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, en Hechos 4 estaba la iglesia junta. Así que la iglesia es un organismo vivo. Es un organismo vivo, pero vital para cada uno de nosotros. ¿Dónde vas a cargar las pilas? ¿Dónde vas a fortalecerte espiritualmente? ¿Dónde vas a encontrar el abrazo que necesitas? En un hermano. Y el hermano o la hermana que esté al lado nuestro, a veces tenemos que sostener, pero a veces también tenemos que tener la humildad para decir, necesito ser sostenido. ¿Puedo hacer la pregunta que se hizo al principio? ¿Cómo están? Bueno, en el verano hicimos unos talleres que hablábamos un poquito del suicidio. Y mostrábamos un video. Y la pregunta es, ¿cómo están? Estoy bien. Estoy bien. Y en realidad lo que está detrás de esa respuesta es, no estoy bien, necesito ayuda. Y a veces necesitamos tener la humildad suficiente para decir, no estoy bien, necesito ayuda. No somos todopoderosos, no somos autosuficientes, somos frágiles seres humanos que necesitamos de un abrazo, que necesitamos palabras de aliento, que necesitamos el cariño de alguien más. Y a veces es necesario decir, no estoy bien, necesito ayuda. Para eso está la iglesia de Dios, para que podamos bendecirnos y fortalecernos. No estamos solos. El Señor nos ha puesto en un cuerpo y el cuerpo debe funcionar así, como cuerpo. Unido, constituido, formado, respetando sí cada una de las partes y sus funciones, pero bendiciéndonos mutuamente. El versículo 16 dice que con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y acá hay dos contrastes. Por la desobediencia de uno vino la condenación, la muerte, el pecado, la deshonra, la degradación moral. Pero por la obediencia de uno vino la salvación, la justificación, la gracia de Dios, la bendición espiritual. Y nosotros podemos estar de los hermanos que desobedecen o de los hermanos que obedecen. Y las consecuencias van a ser igual. Por la obediencia de uno comenzó el testimonio en este lugar. Porque corría en los años 90 cuando un hermano llamado Juan quiso tener reuniones en su casa y obedeció al llamado de Dios por la obediencia de uno. Ahora, por la desobediencia de otros, puede ser que todo esto se manche y que todo el crecimiento que ha tenido la iglesia solamente venga a juicio y a condenación. Hermanos, la responsabilidad del crecimiento y la bendición de la iglesia es personal. Es personal. El Señor nos ha llamado a obediencia y bendición. El Señor nos ha llamado a santificación, a vivir la santidad y disfrutar de ella. El Señor nos ha llamado a edificarnos mutuamente. El Señor nos ha llamado a pensar un poco más en el otro y no tanto en mí. A veces parece que el humanismo se adueña de nosotros y lo único que interesan son nuestros conceptos y nuestra manera de vivir y nuestra filosofía de vida. Pero así como hay una filosofía de vida, hay una filosofía de la educación. Y también hay una filosofía de la educación cristiana. Y secularizamos lo espiritual o espiritualizamos lo secular. Y nuestra filosofía de educación cristiana se va mechando con nuestros propios conceptos y pensamientos y manchamos lo santo, tiñéndolo de humanidad, de humanismo y de pecado. Y eso es deshonra de la gracia de Dios, deshonra de la palabra de Dios y desobedecemos a lo que Dios dijo, que lo santo no se debe corromper y que su palabra es la autoridad y lo que Dios llama pecado es pecado y lo que Dios llama a obediencia lo tenemos que hacer. Entonces, hermanos, por la obediencia de uno vino la bendición a todos nosotros.
¿Sabes que la obediencia que vos puedas tener a la palabra de Dios y al llamado de Dios puede ser de bendición para otros? ¿Sos consciente de esto? Si vos obedeces el llamado de Dios, va a ser una bendición para la iglesia. Si obedeces lo que Dios te está pidiendo, vas a ser una bendición para nosotros. Seremos bendición y seremos fructíferos. Porque Dios nos ha llamado a ser fructíferos de esta manera, a ser de bendición, a obedecer la palabra de Dios. Yo sé que en algunas partes, en algunos conceptos de la Biblia podemos tener opiniones diferentes. Y eso es respetable si no es doctrina fundamental y lo respetamos. Pero la madurez espiritual y la búsqueda de la unidad se da en el respetarnos unos a otros, en el tolerarnos unos a otros, pero en buscar tener un solo mensaje. Porque el Señor Jesús nos insta a que seamos de un mismo sentir. Y un mismo sentir es este. Puede ser que tengamos opiniones diferentes sobre algunas cosas, pero el mismo sentir es pongámonos de acuerdo y demos un solo mensaje. Y eso es buscar la unidad. El Señor nos llama a bendición, nos llama por su gracia, nos introdujo por su gracia a las bendiciones de Dios. Por su gracia nos introdujo en el cuerpo de Cristo y por su gracia te dio dones y te dio talentos para que los utilices en la edificación de la iglesia y en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hermanos, ¿de qué lado estamos? ¿Del primer Adán o del segundo Adán? De aquel que dice, no me importa, desobedezco, me junto con pecadores, con corrupción, contamino mi vida y afecto, porque todo eso afecta a la iglesia. O del lado de la obediencia, de la bendición, de aquel que busca lo santo, lo justo, lo puro, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza, aquello que realmente alaba y bendice a Dios, lo que es verdadero certísimamente, lo que honra a Dios y bendice el nombre de Cristo y bendice a su iglesia. Si estamos de este lugar, buscad lo santo, buscad lo puro, buscad lo justo y seamos fructíferos. Seamos fructíferos. No nos conformemos con estar cómodos. A veces sentimos, bueno, la iglesia ha crecido, qué bueno. Tenemos 70 niños en la escuelita, precioso. Tenemos un salón lleno ahora de hermanos, qué bendición. Bueno, ya está, estamos cómodos. No, el Señor no nos llamó a estar cómodos, nos llamó a ser fructíferos. Y eso me habla de multiplicación. Multiplicación. Dios quiere que su iglesia se multiplique. Y multiplicar es, por lo menos, donde hay uno que haya dos. Y eso es multiplicar, es duplicar el número. Sí, en la matemática de Dios es diferente, lo sé. Pero el Señor quiere que la iglesia se multiplique. Y para eso nosotros tenemos que estar del lado de la obediencia. Comenzamos un nuevo año. Y el Señor nos impulsa a obedecerle y a ser fructíferos. Pero, ¿estás disfrutando de la gracia de Dios? ¿Estás disfrutando de la gracia de Dios en tu vida? El capítulo 6, que se continúa, dice, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Porque termina diciendo el capítulo 5 que donde abundó la muerte, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, hubo mucho más gracia que pecado, porque así es nuestro Dios, Él sobreabunda en gracia. Pero Él quiere que disfrutes de la gracia, que disfrutes de su gracia, que te apasiones de Él. Disfrutá de la gracia de Dios en santidad. Para disfrutar de la gracia hay que quitar el pecado. Y para quitar el pecado solamente Cristo lo puede hacer. Cristo Jesús hoy en este lugar nos llama al arrepentimiento. Al arrepentirnos de las obras malas, infructíferas. Al arrepentirnos de las malas conversaciones. Arrepentirnos hasta de la murmuración. Arrepentirnos de las malas compañías, de habernos juntado con gente que no nos teníamos que juntar. Arrepentirnos de las malas costumbres y volver atrás. Arrepentirse, ese cambio de dirección. Estar entre la decisión de dos caminos y elegir el camino de la vida. Dios nos llama hoy al arrepentimiento, pero a la comunión con Él, a disfrutar de la gracia. Y la gracia de Dios hoy abunda en este lugar para salvación. Primeramente para salvación del pecado, de la justicia de Dios, para salvación de la condenación eterna, pero también para la salvación de aquella vergüenza que nos dará de estar frente a Él sin presentar fruto alguno. Las cosas visibles de nosotros las podemos evaluar, pero las invisibles son las que Dios considerará en el día de la recompensa. Enamórate de la gracia, deja que la gracia llene tu corazón. Si hay que arrepentirse, arrepentite de tu pecado.
Arrepentite tal vez de las prácticas que tenés, que hay que sacar del medio, para que el Señor pueda realmente bendecirte y pueda ser un hermano o una hermana fructífera, que realmente dé bendición a los demás. Cristo quiere llenar tu corazón. ¿Querés dejar que Cristo llene tu corazón? ¿Querés dejar que Él gobierne absolutamente todos tus deseos? Esos deseos pecaminosos que tienen que desaparecer. Dios quiere perdonar tus malos deseos, perdonar tus pecados, sacarlos del medio para que la gracia abunde en tu vida. El Señor está presente y quiere llenarnos con su presencia. La gracia quiere reinar por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ese es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios para nosotros, para una iglesia fructífera, llena de la gracia, llena del conocimiento del Señor. Padre, queremos darte gracias por estar en este lugar. Gracias, Señor, porque estamos frente a dos ejemplos, frente a dos vidas, o tal vez frente a dos estilos de vida. Y hoy vos querés una iglesia fructífera, una iglesia que se llene de ti, una iglesia que te ame, que te bendiga, que enaltezca tu nombre desde ahora y para siempre. Señor, te ruego que nos ayudes a poder bendecir el nombre de Cristo, a llenarnos de tu gracia, a ser fructíferos realmente, Señor, y que podamos mostrar al mundo que en Jesucristo hay salvación, vida eterna, que podamos ser una iglesia que te honre, una iglesia que busque el rostro de Dios, una iglesia que disfruta de la gracia y sobre todo, Señor, que podamos ser una iglesia santa, sana, que no se acomode, que no se conforme con lo que tenemos, sino que podamos servirte más, honrarte más, bendecir tu nombre y darte gloria a ti, Señor, porque tú vendrás un día a buscar a tu iglesia y vas a examinar nuestro corazón. Y como dice tu palabra, criticarás aún las intenciones del corazón. Ayúdanos, Señor, a ser santos y fructíferos, a dejar las prácticas pecaminosas si las hay, pero a disfrutar de tu gracia, a enamorarnos de ti y a vivir nuestra vida planificando cada detalle para la gloria y honra de tu divino nombre, de tu poder. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Bendice tu iglesia. Bendícenos a cada uno de nosotros en esta mañana. Que podamos salir transformados por el poder de tu palabra, deseando, Señor, cumplir con esta gran comisión que tú nos has puesto por delante. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.